Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Evidentemente, Manuel empezó por algo que para mí es fundamental siempre que se analizan cuestiones internacionales, y es ponerse los zapatos del otro. Cuando de repente analizamos la situación en Cuba o analizamos la situación en otros países, Colombia, son países en los cuales uno puede ver o puede analizar la posición del gobierno, la posición de la oposición o de grupos anexos o armados en algunos casos, pero evidentemente es muy difícil ponerse los zapatos del otro. Sin ir más lejos, Ucrania, o yendo más lejos, Siria. Normalmente lo analizamos viéndolo desde arriba, desde el helicóptero, y hay que aterrizar y ver que hay gente detrás de todo esto, que de repente vivimos en un mundo convulsionado con 50 millones de refugiados, vivimos en un mundo en el cual la violencia se ha ensañado contra civiles de forma inusitada, más allá de que no hay conflictos entre estados, no hay tantos conflictos entre estados como antes, pero sí hay conflictos internos. Y hablando de conflictos, retomando la palabra que usó Manuel, dos conflictos madres se están en cierto modo encaminando o están yendo a una solución en La Habana, casualmente. Uno es, por supuesto, la negociación con los Estados Unidos para llegar a un acuerdo o al restablecimiento de las relaciones diplomáticas previo, creo yo, al fin del embargo, que creo que por ahí van los tiros. Y el otro son las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia con la FARC en La Habana, que es un paso fundamental que no se había dado en los últimos 50 años, más allá de la posibilidad que tuvieron la FARC en los años 2000, en 2000-2001, con el presidente Pastrana, cuando tuvieron un territorio liberado justamente para discutir la paz. Que se hayan sentado a discutirlo es fundamental, y esto tiene que ver también con los buenos oficios que se han hecho para llegar a este acuerdo, más allá de que sea en La Habana casualmente el lugar en el cual se reúnen. Hoy estamos viendo mucho cambio en el mundo, mucho cambio de paradigma. Hoy estamos hablando de lo político, estamos hablando de lo humano y estamos hablando de lo social, pero también hay que ver lo económico. Lo económico es que estamos viendo un dólar alto por primera vez en muchos años, un euro bajo por primera vez en muchos años, un petróleo extraordinariamente bajo por primera vez en muchos años, y una expansión de un país que no es Estados Unidos en América Latina, y estoy hablando de China. Todo esto conforma también una suerte de teatro de operaciones, digamos, como para que estos cambios también se produzcan. Es decir, los cambios no son solamente políticos, sino que también son económicos, y también están corriendo determinados ejes que heredamos de la Guerra Fría y que, por los cuales nos formamos, por los cuales concebimos el mundo, y que hoy de repente pueden llegar a cambiar inclusive aquello que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods y demás. Cuando vemos lo que pasó en Cuba, y sobre todo lo que pasa en el contexto, no vamos a hablar de lo interno, que es lo que también ha explicado Manuel, cuando vemos el contexto vemos que, por ejemplo, el acuerdo fue anunciado con bombos y platillos en forma absolutamente sincronizada el 17 de diciembre, pero en julio habían estado en Cuba el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enterados, por supuesto, de lo que iba a ser esta negociación. A eso debemos sumarle también que ya se veía venir lo del petróleo, es decir, en cierto modo, una caída en el protagonismo que podía tener Venezuela, más allá de los problemas internos. Y una catarata de editoriales del New York Times que realmente fue formidable. Primero, porque se publicaron en español; segundo, porque no es usual que se publiquen 6 editoriales consecutivos. En los 6 se habla particularmente de restablecimiento diplomático y del embargo o bloqueo, como se lo llama en Cuba. El restablecimiento democrático sí depende de la Casa Blanca, lo que es embargo depende del Congreso, porque es una ley del Congreso del 7 de febrero del 62. En este caso, por supuesto, eso va a ir a una negociación. Y ahí es donde primer impacto en América Latina. ¿Cómo reaccionó América Latina?
reaccionó como reaccionó durante estos 50 o 60 años, con distancia, de cierto modo siguió la retórica de que todo lo que le ocurre a Cuba es por culpa del embargo, cuando es justamente la retórica que usó la dictadura cubana para exponer sus problemas afuera, con una cuestión de derechos humanos no resuelta, porque si vamos al caso, ni los Castros se preocuparon cuando hubo dictaduras en el Cono Sur, al contrario, en algunos casos las apoyaron. En ese momento la Unión Soviética era la principal compradora de granos argentinos, por eso no había que hablar de desaparecidos en la Argentina, y lo hizo saber en Naciones Unidas en Ginebra, pero a su vez también con la otra hipocresía de países absolutamente consustanciados por los derechos humanos. Les hablo de Argentina y Brasil, por ejemplo, que frente a negocios fenomenales, como es el caso de una compañía, la principal compañía privada brasileña en Cuba, jamás se denunció a los derechos humanos, ni siquiera en algunos casos se recibió a los deudos o a los familiares de aquellos que están en una prisión política en Cuba. Por eso, cuando ocurre todo esto, cuando se ve todo este movimiento de piezas de tablero y de cambio de contexto, la reacción es liviana, la reacción es wait and see, como dicen los americanos, esperar y ver, sin entrometerse, porque eso también se está dando en la diplomacia internacional, el derecho de los estados a decidir por sí mismos qué es lo que quieren dentro y en ningún momento presionar desde afuera. Eso es lo que está guiando últimamente a los Estados Unidos, después de haber cometido enormes errores, incluido el continente americano. Es lo que guía a China, por ejemplo, cuando firma acuerdos fenomenales con países americanos, de los que después les cuento las cifras, y es también lo que guía a los principales conflictos mundiales. En el caso, yo les decía, se hablaba de Siria, les hablaba de Ucrania. Pero hay otro fenómeno, y este cambio es cultural quizás. Por primera vez una persona o una figura con real interés en llegar a un cargo público importante en los Estados Unidos, estamos hablando de Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, ex senadora, ahora precandidata presidencial para 2016, ella admite por primera vez errores en la política hacia Cuba, más allá de que su marido haya sido justamente el que firmó la ley Helms-Burton en 1996, después del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, y endureció aún más el embargo en el 99, pero por primera vez ahora Hillary dice que se cometieron errores y que hay que cambiar la política. Todo esto es una catarata, es decir, yo les hablaba de Putin, Xi Jinping, Barack Obama, editoriales de New York Times, Hillary Clinton, más el contexto económico. Todo esto es una catarata que ayuda y fomenta una negociación, o alienta una negociación, que quizás tenga lugar, ahora se verá cómo viene, pero en la Cumbre de las Américas el 10 y 11 de abril próximos, en Panamá, y quizás ese es el lugar donde se vean las caras, y quizás ese es el lugar donde Raúl Castro y Barack Obama, en lugar de estrecharse la mano y nada más, como fue el único encuentro que tuvieron, tengan una conversación o una negociación. Eso, por supuesto, está por verse. Había una presión, esta es la verdad, y esto, visto desde afuera de Cuba, quizás sea más público y notorio. Había una presión de parte de empresarios norteamericanos, inclusive hay 50 ex diplomáticos norteamericanos que hoy son lobistas o empresarios, que firmaron también una carta para romper con el embargo. Y esta presión, ¿con qué guarda relación? Guarda relación con que los americanos quieren hacer negocios en Cuba. Esta es una realidad, y esos negocios fueron cedidos en cierto modo a raíz del embargo, que fue un error fenomenal, a empresarios españoles y empresarios canadienses. Hoy Canadá es uno de los principales sostenes de este diálogo diplomático, al igual que el Papa Francisco. Y España también. De hecho, hace muy poquito el canciller Margallo le reprochó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haber ido a Cuba y haber hablado con las autoridades cubanas, cuando el mismo Margallo dijo que estábamos nosotros en una negociación secreta y esto vino a echar por tierra todos los esfuerzos que estamos haciendo. Esos esfuerzos
se remontan al año 2006, cuando asume Evo Morales en Bolivia. En ese momento Bernardino León, que era un segundo de Moratinos en la Cancillería española, ya estaba negociando la posibilidad de que hubiera un acercamiento. Esto recordarán ustedes, no me quiero remontar a mucho antes, pero la diplomacia del canapé, la Unión Europea, invitando a quienes eran oposición en Cuba, invitándolos a cócteles diplomáticos y demás, en señal de acercamiento de la Unión Europea. Hoy todo esto está cambiando y a todo esto hay que sumarle el factor humano, para mí es fundamental, pero también el factor económico, el aumento de remesas que se podrán hacer, la mayor cantidad de cubanos radicados en los Estados Unidos que podrán visitar la isla, y fundamental en el análisis, digamos, el precio del petróleo. El precio del petróleo bajo, Venezuela, que tiene presupuestos a $100 el barril y hoy están 57, Estados Unidos, que realiza extracciones récord con fracking y demás, pero récord en su historia, con la posibilidad de superar el año que viene a Arabia Saudita, y Arabia Saudita en este contexto general haciéndole un guiño a los Estados Unidos justamente por una cuestión más política vinculada con Venezuela, con Rusia y con Irán. Con Irán, que se va a llegar a un acuerdo a fin de este mes, y así sucesivamente, pero no me quiero escapar del contexto, es decir, no me quiero escapar de lo que es América Latina. Si hoy nos preguntamos, ¿y de dónde viene hoy, de dónde vienen los capitales a América Latina? Vienen de China. El año pasado hubo 22.000 millones de dólares más de inversión que en el año anterior, 2014 con respecto a 2013. Es un 71% más que las inversiones anteriores. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué exporta China? ¿Cuáles son las condiciones que impone China? En realidad no impone condiciones. En realidad China, cuando uno va a China y habla con funcionarios y demás, ellos dicen que están en una era que en realidad dura 500 años, que nosotros no lo podemos entender porque no, ustedes ven que a nosotros nos cambió la coyuntura lo que pasó el 17 de diciembre, y ellos están hablando de esto desde 1978, es decir, cuando empieza el régimen de apertura y de reforma en China. Ahí ellos hablan de un ascenso pacífico. Ese ascenso pacífico significa ¿qué? Significa para América Latina prestar dinero barato, sin precondiciones o sin condiciones. Prestar dinero barato sin condiciones significa te cobro menos interés que los bancos americanos y europeos y te pongo menos condiciones que el Banco Mundial con respecto a la transparencia, es decir, lo que haga con la plata a mí no me importa, en tanto haya retribución o contraprestación de servicios o lo que fuere, o de productos. Y por otro lado no te voy a imponer la política del Fondo Monetario, es decir, la política que aquí llamamos neoliberal, privaticen, reformen o lo que fuere. Ellos están buscando fomentar el consumo interno, y es lógico en un país de 1.350 millones de habitantes o más. Al firmar estos contratos, la única precondición que se puede decir que ponen es que se abstengan los países de tener acuerdos con Taiwán. Digamos que es retórica, porque en realidad 12 de los 24 países que reconocen a Taiwán están en América Latina precisamente, y hay mucho dinero de Taiwán también en juego. Pero la realidad es que hay préstamos que en cierto modo condicionan el discurso político. Esos préstamos, los más grandes, fueron a Venezuela, Argentina, Brasil y México. Hay una enorme defensa de estas inversiones en América Latina, y América Latina está mirando para ese lado. Esta es la realidad. Es el continente que más daño se ha hecho a sí mismo en los últimos 50 años y que menos daño le ha hecho a los demás. Y que ahora, frente a este cambio de patrones y de paradigmas y frente a un momento geopolítico bajo de los Estados Unidos, bueno, está aprovechando este tipo de inversión. Y uno dice, ¿por qué me fui a China? Estamos hablando de Cuba. Porque en cierto modo Cuba también tuvo que elegir en su momento, o Moscú o Pekín, y se quedó con Moscú. Y esto no viene a cuento la historia, porque no vienen a cuento las condiciones que le puso uno o le ponía el otro,
pero sí tiene que ver con ese cambio estratégico que para China también la conquista, o como se quiera llamar, de América Latina, las inversiones en América Latina, que no varían en cuanto a, cuando uno ve los documentos chinos, no varían en cuanto al modelo que ellos tienen para África, ni desde 2003, ni para Europa desde 2006, no varían las condiciones, porque ellos ven América Latina como un mosaico. Los únicos interlocutores de China en el mundo son Estados Unidos y Rusia, no hay otros países, el resto son bloques. Y la Unión Europea está incluida dentro de esos bloques. Entonces, dentro de estos cambios y de estos cambios de paradigma, inclusive, de estos acuerdos y de esta tendencia al diálogo, evidentemente también hay una visión distinta de parte de los Estados Unidos. Hasta hace 10 años Estados Unidos veía a América Latina como México, Cuba y el resto. Por supuesto, Brasil, la potencia, el continente dentro del continente. Argentina, para que tengan una idea, era la potencia que siempre será potencia porque nunca despega. Y Chile se convirtió en el 82, por ahí se convirtió en el modelo de la reestructuración y demás. Hoy los mismos Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, están empezando a conocer la división política de América Latina. Esto parece chiste, pero es así. Mi hijo estudió en Estados Unidos y les puedo asegurar que no había América Central, había América del Sur y América del Norte. Es decir, América Central no existía. Hoy están empezando a distinguir, e inclusive están empezando a distinguir países, y esta es una realidad. Cuba siempre fue Cuba en los últimos años, por supuesto, por la importancia estratégica por un lado, por la diáspora por el otro, por los intereses por el otro y por el lobby también, porque hay que decirlo, hay un enorme lobby cubano en los Estados Unidos, que por supuesto es el que también en su momento va a tener reclamos económicos, y estos reclamos económicos van a crearle un serio inconveniente, yo creo que a las autoridades cubanas que vengan, porque va a venir alguien y va a decir, mire, el palacio la casa esta era de mi abuelo y la construyó el Estado, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos? Bueno, estas cosas pasan, y estas cosas pueden pasar. Pero lo positivo, para ver el vaso medio lleno, no medio vacío, lo positivo frente al cambio de paradigma es que están empezando a identificar países. Antes no se hablaba de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, antes se hablaba de América, ya les digo, ni América Central, que era el sur. Antes se hablaba de corrupción nada más, y hoy la corrupción la tenemos en casa, o la tienen en casa también. Antes se hablaba de repente de espionaje, y el espionaje resulta que Snowden demostró que lo practicaba en Brasil. Y no es el espionaje del correo de Dilma Rousseff o del teléfono móvil de Dilma Rousseff, es el espionaje de Petrobras, es decir, es el espionaje para justamente el espionaje al servicio de licitaciones, al servicio de empoderamiento económico. Yo creo que después de los anuncios y con tanto hincapié sobre todo en el fin del embargo, que por ahí pasan las cosas más allá de los avances en telecomunicaciones, los gestos y demás, yo creo que lo que todos pensábamos es que iba a haber un cambio político que iba a provocar después el cambio económico. Y hoy, por todo esto que les digo y por el contexto que quizá dentro de 3 meses cambie y haya que cambiar todo esto también, el análisis también, hoy me parece que el contexto económico es el que provocará el cambio político. Es decir, en algún momento, con inversiones que por supuesto van a exigir determinadas pautas de comportamiento, las normales de cualquier inversor y demás, es muy posible que haya un cambio político, y ese cambio político ojalá que esté guiado por la diversidad. Gracias.